5. Y ahorita durante la predicación van a estar sentados. Jueces 13, del 15 al 25. Jueces 13, 15 al 25 es la continuación de lo que vimos por la mañana. Vamos a darle lectura, hermanos, de manera alternada. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre y dices hazme? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque Dios es nuestro. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Todos juntos. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a recibir a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta tarde. Gracias. Hermanos, buenas tardes, noche a cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios, hermano. Señor y Dios, te bendecimos y agradecemos este tiempo que nos concedes para continuar meditando, escudriñando en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reconocer que cuanto somos, cuanto tenemos y cuanto haremos es gracias a ti. Habla vuestras vidas y concédenos gracias, Señor, y entendimiento en razón a tu palabra. En el nombre de Jesús lo oramos y lo pedimos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y pues vamos a ese capítulo número 13 del libro de los Jueces. Y en este relato, hermanos, vamos a encontrar, ¿verdad?, esta realidad de las hazañas que empiezan a hacer este joven prometedor, ¿sí? Vamos a considerar en este caso a Sansón como un joven prometedor. Y algo peculiar en él, hermanos, es que a pesar de ser un ser ordinario, empezó a manifestar algo extraordinario. Un ser ordinario haciendo cosas extraordinarias. Y no es para menos, ¿verdad?, que la gente se sorprendiera en ese tiempo, pero tampoco, hermanos, no era para menos que era necesario que algo extraordinario tuviese que acontecer. Recordemos que cada quien hacía lo que bien le parecía en este contexto y sobre todas las cosas, hermanos, pareciera ser que Israel ya se había acoplado, acomodado a ese ritmo de vida que ya habían imprimido en su ser y en su dinámica de vida. Pues reiterábamos por la mañana que al parecer, hermanos, ninguno de ellos se daba la tarea de clamar a Dios por libertad, ¿sí? Es decir, pareciera ser que ya esto era parte de lo normal. Y algo sorprendente que se daba en este hecho, hermanos, es que un pueblo santo que tenía que distinguirse de los cananeos, señalábamos, ¿verdad?, que en lugar de hacerlo, se parecían cada vez más a ellos. En lugar de marcar la diferencia, pues se mezclaban unos a otros, hermanos. Si bien
Pues esta realidad, yo creo que socialmente hablamos y usamos términos como don, a veces decimos un don nadie o un don alguien, ¿no? ¿Qué eres tú? ¿Un don nadie o un don alguien? Y hoy, hermanos, vamos a ver, ¿verdad?, esta realidad de que la palabra del ángel o la palabra de Dios se hace realidad, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tomar muy presente. Pues en este capítulo 13 la Escritura va a señalar que es el ángel de Jehová manifestándose. Al final entiende Manoah, hermanos, que dice que él se asustó, puesto que había visto a Dios, decía él, ¿verdad? Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Bueno, y ahí podemos ver toda la narración de cómo Dios, hermanos, se hace presente a través del ángel de Jehová. Pero también vamos a ver que también su presencia quedará a través de lo que es el Espíritu de Jehová. Y específicamente, hermanos, algo que se ha estado anunciando: el Hijo nacerá, el Hijo nacerá, el Hijo nacerá. Finalmente el verso 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Bueno, sabemos, hermanos, que estos dos versos, pues ha pasado años. Pues está la gestación, está el nacimiento, el crecimiento. Pero algo importante, hermanos, que quien va sellando cada uno de estos es Dios. Dios lo bendijo. El Espíritu de Dios lo llenó. Y comenzó, dice la Escritura. Esta realidad es cumplimiento a lo que Dios ha anunciado, pues señalamos por la mañana, hermanos, en el versículo número 5, que este personaje, esa misma palabra la encontramos ahí en el verso número 5, pues aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y viene la expresión: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Comenzará. Y aquí podemos ver, hermanos, en el verso 25, el Espíritu de Jehová ahora comenzó a manifestarse. Solo así, hermanos, empezarán a ver cosas sorprendentes en la vida de este personaje. Como señalaba, ¿verdad?, llegó a ser considerado como el temible Sansón. Nadie podía con él. Pues veremos en las tetras que se fueron haciendo en contra de él, hermanos, para poderlo doblegar, para poderlo subyugar, cosa que no podía. Hasta que en su momento, ¿verdad?, vamos a leer cómo fue posible que este personaje, ¿verdad?, de gladiador fuese derrotado, fuese vencido. Señalábamos en el tema anterior, hermanos, en relación a la vida entera. Específicamente aludimos y hacemos referencia a la vida de Sansón. Señalaba tres cosas, ¿verdad? Su elección, su santificación y su designación. Pues su elección, hermanos, pues fue Dios que desde el vientre de su madre lo eligió para llevar a cabo sus propósitos. Su santificación lo vimos a través de la palabra nazareo, dedicado, separado, consagrado al Señor. Y en este énfasis, hermanos, que fue algo permanente o vitalicio en su persona, era lo que se hacía a través de un voto, una decisión de vida que era vivir como nazareo en el caso de él. Y hoy, hermanos, en el punto que señalaba por la mañana es que esto extraordinario de él se debía a su consagración, al hecho de que Dios lo dedicó para ser su siervo, o sea, su instrumento útil en sus manos. Y consideramos, hermanos, que esa consagración, esa santificación a la cual él debería mantenerse, consistía la base, el origen, la esencia de lo que él lo caracterizó, es decir, la fuerza descomunal que se desataba en él. Esto cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, así dice la Escritura, hermanos. ¿Sí? Es decir, eso marcaba la diferencia en su persona. Y todo ello, hermanos, por la misión que tenía que cumplir. Su misión era que había sido designado por Dios para ser libertador, para ser juez de su pueblo y para liderar a su pueblo. Muchos han concordado con este título con Sansón, hermanos. Sansón, un joven prometedor. Así se le ha considerado como un joven prometedor. Es decir, despertó muchas expectativas, muchos anhelos y muchos sueños. Al final, hermanos, pareciera ser que no los iba
a cumplir. Porque después de despertar tanta ilusión, en algún momento pareciera ser que todo resultaría en una desilusión, ¿sí? Y ese es un punto a tomar muy en cuenta porque pues el fracaso está en todo, ¿sabe? Parte de la vida, pero muchas veces, hermanos, señalamos que como Sansón, muchos jóvenes prometedores realmente no logran el sueño, no cristalizan sus sueños y hay muchos factores que intervienen. Y en este contexto son dos cosas, la decadencia se llama la palabra, tanto moral como espiritual. Y al final, hermanos, porque no siempre se vive para Dios, a veces se vive solo para sí. Y a veces ni para sí, hermanos, cuando los vicios, situaciones de vida tienden a tomar control sobre la mente, sobre el corazón, muchos jóvenes se destruyen a sí mismos. Y todos los sueños quizás de los padres, de los abuelos, se vienen tristemente abajo, hermanos. Lo extraordinario de una persona ordinaria, ¿qué es ello? Bueno, podemos leer ahí, hermanos, en la Escritura, que en el caso de Sansón, como así le llamaron, ¿verdad? Algunos usan, traducen que tiene que ver con un sol o pequeño sol, o que tiene que ver con que es fuerte en ese aspecto, o algunos señalan que es la expectativa de la mamá, ¿verdad? De ponerle, porque es la mamá la que le pone nombre. La mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Bueno, en los otros menesteres, versículos anteriores, habla con Manoah y todo, pero ahorita no se nos dice, ¿verdad? Que llamó a Manoah y le preguntó cómo le vamos a poner. Fue ella la que le puso Sansón. Y aquí podemos ver que a comparación del Señor Jesucristo, que crecía en conocimiento, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, al igual que Juan el Bautista, y como sucederá en el primer libro de Samuel, en el caso de Sansón, hermanos, el proceso no se nos da un proceso, sino como algo puntual. Simplemente se nos dice, y el niño creció, como si fuese dado un estirón así, ¿sí? Pero creció. Esto indica, hermanos, que el énfasis, ¿verdad? Hay una necesidad. El hecho de que ya el pueblo de Israel, según el verso número 1, volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dios los ha entregado en manos de los filisteos y no por un momento. Han pasado ya 40 largos años, hermanos. Entonces, no es cosa fácil. Señalaba por la mañana que regularmente eran 20 años que el pueblo pasaba esa opresión, clamaban al Señor, Dios le mandaba un libertador y volvía a la paz. Pero ahorita son 40 años, hermano. Entonces ya no es cosa fácil de vencer. De allí, hermanos, que en esta persona ordinaria se va a dar lo extraordinario. ¿Y qué es lo extraordinario? Bueno, el mismo texto señala uno que crece. 2, hermanos, que Dios lo bendice. O sea, no es tan fácil porque en este tiempo no cualquiera clamaban. Recuerden que el ciclo en este texto a partir de Jueces 13 se ve como incompleto. Incompleto puesto que si hay pecado, hay opresión, pero no hay clamor, no hay arrepentimiento. Por ende, Dios no se levanta otro libertador y no vuelve la paz. Sabemos que es la misericordia, la gracia de Dios que va a intervenir para que esta situación, hermano, por fin cambie. Haya diferencias en cuanto al gran peso que los filisteos están imprimiendo sobre los israelitas. ¿Sí? Es así, es Dios, la intervención de Dios, hermanos, a través del nacimiento de Sansón, que va a empezar, dice, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y es así como empezamos a ver, hermanos, lo extraordinario en esta persona ordinaria. Verso 25. Es el Espíritu de Jehová. No es Sansón. ¿Sí? Es el Espíritu, es la acción, la iniciativa de Dios. Es el Espíritu de Jehová que comenzó a manifestarse en él. Y bueno, dice en los campos de Dan, entre Sora y Estaol, hermanos. El Espíritu de Dios comenzó a manifestarse. Le impulsa, le inviste y hace que él transforme, se demude, hermanos,
cosas extraordinarias. ¿Como cuáles? Bueno, se entiende que en él se veían poderes sobrenaturales. Sí. Hoy pues se grafica o se personifica muchas de estas cosas a través de lo que conocemos como los superhéroes con poderes, hermanos, más allá, ¿verdad? Y sí sorprenden, ahí nos cautivan algunos por algún momento, ¿verdad? Por esos poderes son sobrenaturales que a todos nos sorprende. O humanamente también, hermanos, encontramos que hay capacidades humanas, destrezas o habilidades humanas que deslumbran a los demás. Y por ahí está la palabrita, wow, increíble, sorprendente. ¿Cómo lo hiciste? Sí. Y eso sucede. Y hay muchos dotes humanos en muchos de nosotros. Pues ahí están los artistas, que hasta les pagan, ¿verdad? Y pues se les granjea una vida, hermano. Uy, que no cualquiera tiene. Están los futbolistas. Sí. Alguien, bueno, leí por allí, hermanos, que alguien criticó los pies de uno de los muchos jugadores y uno de los 3 jugadores más famosos del mundo, ¿verdad? Y criticó los pies de un futbolista. Le dice, no importa, pero que tú no sabes que estos pies valen millones, decía él ya. Millones. Sí. Y es verdad. Y algunos hacían la diferencia entre tener un balón de básquetbol, cualquiera de nosotros, un balón de básquetbol. Pues ¿cuánto puede valer un balón de básquetbol, no? En nuestras manos. Pues tiene su precio. Pero dice, ¿cuánto valdría un balón de básquetbol en las manos de Michael Jordan? Sí. Cuando subastan algún artículo de alguno de los famosos hermanos, ya no valen 100, 200, 300 pesos. Ya valen millones de dólares. Por el solo hecho de que pertenece a tal persona. Bueno, muchos de nosotros lo que portamos a veces tienen un nombrecito de alguien ahí, ¿verdad? Y algunos dicen que pueda que en algún momento nos vendan marcas, ¿no? ¿Sí? Y tenemos que estar atentos para ello. Pero sí, las capacidades deslumbran a muchos. Y a muchos de nosotros, ¿por qué no? Están los fans, ¿verdad? De esto o de otro, hermanos. Y en este caso, esto empezó a suceder en este personaje. Y algo sorprendente era también su gran fuerza física. Su gran fuerza física. Algunos han comparado a Sansón casi con ese héroe de la mitología, ¿verdad? Hércules. O Atlas, ¿no? Que son fuertes, vigorosos en ese aspecto. Pero sabemos, hermanos, que es el Espíritu de Jehová que comenzó a manifestarse en él. O sea, era una persona ordinaria, pero haciendo cosas extraordinarias. Entonces, eso es sorprendente porque pues somos conscientes, hermanos, nosotros somos conscientes que si no fuera por el Señor, ¿qué podríamos hacer nosotros por sí mismos? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? El mismo Señor Jesucristo, bueno, por la mañana leíamos Isaías 61, que el relato empieza diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y ahí empieza a ver todo lo que hará, ¿verdad? El Mesías, por el solo hecho de que el Espíritu de Dios está sobre él. Vamos a leer tantito, hermanos, esa realidad que presenta el texto, que Jesús ve final cumplimiento de esa palabra en él, en su persona, luego en el libro de Lucas 4. Y vamos, hermanos, cómo esto sucede. Para citarlo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, hablando Isaías en relación al Mesías, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y vienen las acciones: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de
ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, hermanos. Y vemos las muchas acciones que empezaban a hacer. Y todo lo denota el espíritu de Jehová que está sobre mí, hermanos. Sabemos que la gran diferencia también que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en relación a la permanencia del Espíritu Santo, pero era de manera temporal, ¿sí? Pues lo vamos a ver en Saúl, el Espíritu de Jehová se apartó de él y ahora un espíritu demoníaco empieza a atormentarlo. En el caso de David, hermanos, al ser ungido, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y reitero, ¿verdad? Considero que eso fue no la fuerza de David, él lo reconoce. Es el Espíritu de Dios en él que le da fuerza, ímpetu, hermanos, le impulsa a ir en contra de el gigante Goliat. ¿Sí? Entonces, el Espíritu de Dios obrando de esa manera en la vida del pueblo del Señor. Ahora, esta realidad que nos va a presentar el texto, hermanos, en el desarrollo de los capítulos 14 y 15, nos daremos cuenta que iba sucediendo, hermanos. O sea, matar a filisteos en montón, hermanos. ¿Sí? Atrapar tantas zorras, quitar los muros de una ciudad y echárselos a cuesta y subirlo al cerro como lo va a describir la Escritura. O sea, son cosas, cuando la hacemos, algunos le llaman, hermanos, que hay momentos en la vida así extraordinarios y se lo atribuyen a una sustancia que se llama adrenalina. ¿Sí? Cuando la adrenalina, hay gente que ha hecho cosas extrañas y que al final dice, ¿cómo lo hice? ¿Sí? Porque el momento lo amerita y de dónde sale fuerzas, no sé. En algún momento Pablo decía que a veces tenía que sacar fuerzas de la debilidad. O sea, dar el todo por el todo, hermano. Estar dispuesto, ahora sí que echar, como dice comúnmente, echar toda la carne al asador. A ese grado. A manifestarse en él, hermanos. ¿Sí? Y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, porque acabamos de estar tratando un tema en Gálatas 5 en el mes pasado, que tenía que ver con el fruto del Espíritu de Dios. Pero también era de manifiesto los frutos o las obras de la carne. Son manifiestas. Y se nos instó a que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu o en el Espíritu como tal, hermanos. Ahora, ¿en qué radicaba su fuerza? Recuerdan que esa es el enigma. ¿Sí? No pude desarrollarlo más allá, hermanos, pero sí quiero mencionarlo. Porque en algún momento a Sansón se le conoció como el enigmático. ¿Saben por qué? ¿Saben qué les gustaba a Sansón? Le gustaban mucho las adivinanzas. Establecer cosas allí que para descifrar. De por sí, cuando se casa en el capítulo 14, a través de eso es que descubren quién era él, ¿verdad? Sí. Y dice, solo porque me atrapaste por mi esposa, ¿no? Solo por ello pudieron doblegarme, ¿no? Le gustaban los enigmas, hermanos, le gustaban descifrar cosas de estas, ¿no? Tenía mucha inteligencia también en ese aspecto. Pero aquí nos vamos a encontrar con esta realidad. La incógnita estaba allí, hermanos. Todos se sorprendían y no se explicaban lo extraordinario en una vida ordinaria. ¿De dónde o por qué? Y como hoy día en las empresas, en los exitosos, alguien señalaba que la típica pregunta de entrevistadores y reporteros a gente exitosa es esta: ¿cuál es su secreto? Sí. Y alguien señala, hermanos, que en la cocina no cualquiera revela su secreto.
Aún por allí hay un refresco, ¿verdad? Que dicen que nunca ha revelado el secreto de dónde, el sabor, y bueno, por años la gente busca, ¿no? Se dan muchas especulaciones por allí. No sé si usted tiene algún secreto. Sí. ¿Cuál es su secreto? ¿Por qué duerme tanto, hermano? ¿Cuál es su secreto? Sí. Entonces, esa es la incógnita, hermanos. Hay algo singular o peculiar, extra en la vida de este personaje que asombra, que deslumbra y dice, bueno, ¿de dónde saca este? Esto también lo notaron en la persona del Señor Jesucristo, ¿lo recuerdan? ¿De dónde sabe estas letras? Si no ha ido a las escuelas, si es hijo de un carpintero, de María. Nosotros conocemos que vive ahí en la esquinita. Sus hermanos y sus hermanas los conocemos. ¿Y de dónde? ¿Sí? Se asombraban la gente, hermanos. Porque, pues, ¿de dónde, verdad? Y sabemos, hermanos, que muchas cosas que hay en nuestras personas, pues no se deben a nosotros, realmente se debe lograr de Dios en nosotros, hermanos. ¿En qué consistía entonces lo extraordinario en él? Llega el momento, y solo voy a hacer un adelanto, hermanos, en el capítulo 16, sin abundar más al punto, porque allí vamos a llegar en su momento también. Fue tan presionado para que él dijese verdaderamente en qué consistía su secreto, o de dónde viene tu extraordinaria fuerza. Verso 17, el texto lo expresa de Jueces 16. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y ahí viene la condición, hermanos. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sería tan ordinario como cualquier otro. Dejaría de ser cosas extraordinarias. ¿Sí? ¿De dónde entonces? Dice. Proviene, según la confesión que está haciendo, soy nazareo. No dice que hizo un voto. Él es nazareo, dijimos vitalicio, permanente, desde el vientre de mi madre, consagrado y dedicado para ser del Señor. Y ahí está el ser rapado, y ahí viene mi fuerza. Eso es lo extraordinario en él. Se apartará de mí. Sí. Me debilitaré. No necesariamente era un Superman, ¿verdad? Que con la kriptonita también se debilitaba. O muchos de nosotros decimos, ¿cuál es tu debilidad? Y alguna debilidad hay ahí, hermanos, que nos pone vulnerables, que baja nuestra guardia, nuestras defensas y nos deja susceptibles. A veces, con esto me envenenas, dice alguien, ¿no? Hablando de comida, ¿no? Con esto yo estoy rendidito. Y sucedió, ¿recuerdan con el hermano de Jacob? Esaú, ¿verdad? Por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Yo tengo hambre, yo voy a satisfacerme. Eso es la primogenitura, no, a mí no me interesa. Pues aquí, hermanos, vamos a tomar en cuenta esta realidad, hacer mención de ello, ¿verdad? Podemos examinar cada uno de los pasajes que se nos va diciendo de las muchas hazañas que hizo Sansón. Pero finalmente, hermanos, aquí llegamos a esta realidad. Sí, él confiesa y dice, seré como todos los hombres, hermanos. Esto ha trascendido hasta el día de hoy.
hombres de Dios han logrado hazañas grandes. Confiamos, porque así lo presenta uno de los salmos. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Sí? Confiamos y creemos, hermanos, que en Dios haremos proezas. Dios nos ayudará a marcar diferencias en la vida. Pero al igual que este personaje llamado Sansón, somos conscientes que muchos de nosotros también, hermanos, somos portadores de dotes divinos. ¿Sí? Somos portadores de dotes divinos. ¿De dónde sacamos ello? Por la mañana oraba, se nos instaba en el libro de Efesios 1, expresamente en los versos 17 y 18, a orar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que os dé espíritu de sabiduría, que os dé espíritu de revelación, para que podamos comprender, tener conocimiento de Él, dice la Escritura, hermanos, y comprendamos la anchura, la longitud de su amor. Específicamente dice allí, para que abra vuestros ojos de vuestro entendimiento. Esta realidad, hermanos, es así. Solo por la obra de Dios, hermanos, cosas extraordinarias suceden. Esto pasó en el libro de Hechos. Pero recuerden que era cumplimiento de una promesa. Jueces 13, ese es el cumplimiento de una promesa. Hechos habla, hermanos, que cuando el Espíritu de Dios viniese sobre los apóstoles, serían testigos. Y maravillas, prodigios, señales empezaron a suceder. Sí. Al grado, dice que hasta la sombra de Pedro, se usa la expresión, ¿verdad? Bastaba para que sanidades y milagros sucediesen. Pero llegamos al capítulo 14 del libro de Hechos y llegan a un lugar llamado Listra y suceden cosas maravillosas. La gente se queda anodada, sorprendida. Dice que hicieron todo lo posible para que a Pablo y a Bernabé se le rindiese culto. Y es allí donde dice Pedro, rasgando sus ropas, les dijo: yo soy hombre común, ordinario, como cualquiera de ustedes. Ya lo había hecho, eso lo hizo, Pablo. Ya lo había hecho Pedro en el capítulo 3, en la sanidad del cojo. ¿Por qué se sorprenden como si por vuestra piedad o por vuestro poder este hombre haya sido sano? No fuimos nosotros. Fue Jesús el que lo levantó. ¿Sí? Ese es algo muy realista, hermanos, que debe haber en cada uno de nosotros. Dar honra al quien honra merece y gloria al quien gloria merece. ¿Cuánta gloria no a veces le hemos robado al Señor, hermanos? Porque no somos nosotros, es Él obrando en nosotros. Sí, vamos a ser como algunos le llaman portadores de gloria. Pero es una gloria no, y ahora sí, que nos corresponde o que es parte nuestra. Es Dios obrando en nosotros. Si vemos el desarrollo del Nuevo Testamento, hermanos, cuando se habla de dones, el Espíritu Santo obra. Quiero señalarlo solamente en 1 Corintios 12. Solo para que tengamos, señalarlo, hermanos, no considero tener ahorita el desarrollo como para ello. Pero 1 Corintios 12 habla de tres cosas. 12, 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones. Luego se explica cuáles dones hay, ¿verdad? Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y viene el cierre, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí empieza a explicar, hermanos, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, y vuelve a decir, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es el Espíritu de Dios, hermanos, obrando en la vida de las personas. Si hay dotes divinas y gracias divinas en el creyente neotestamentario, las hay. Hay capacidades que deslumbran a otros. Hay gran fuerza, a lo mejor no física, pero sí una gran fuerza espiritual. Sí, la hay. Ahora, el punto es este, hermanos. Según el libro de Jueces 13, Sansón tenía una misión, vino a la vida con un propósito. El punto era este: ¿viviría conforme al llamado divino? ¿Cumpliría con la encomienda dada? ¿Lo ideal sería algo real en él? ¿Los sueños puestos en él se cristalizarían? ¿Emplearía sabiamente lo extraordinario de Dios en él? ¿O pasaría lo del hijo pródigo, que fue, malgastó y derrochó todo cuanto tenía y se quedó a brazos cruzados? Me gustó estas dos frases que se usaron y aquí las anoté. ¿Terminaría Sansón con ovación o en desilusión? ¿Lo ovacionarían o desilusionaría? ¿Qué se espera de nosotros? Cuando alguien hace membresía, decimos, ahora sí se va a fortalecer la iglesia. Cuando nos comprometemos en algún ministerio, alguna organización, ahora sí va a crecer Betel. Cuando alguien llega a ser anciano o diácono, ahora sí las cosas van a cambiar. Así va a ser, hermanos. Cuando nació, recuerden, Noé, en el libro de Génesis 5, Lamec, hermanos, se alegró mucho. ¿Recuerdan? Porque aliviará, dice. Vamos a leerlo tantito ahí leve, para no errar. Génesis 5, verso 29. Es Lamec. Y llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo, hermanos. Puso su esperanza y su confianza en su hijo. Sí. Bueno, lo bueno es verdad que el verso 8 del capítulo 6 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así como halló gracia delante de los ojos de su padre, también halló gracia delante de los ojos del Señor, de Jehová. Que así sea, amados hermanos, en muchos de nosotros. Pues muchos sueños que se levantaron en el nacimiento de Sansón, no siempre, hermanos, se vieron cristalizados. Somos portadores de dotes divinos. Vivamos conforme a nuestro llamado. Que el ideal establecido sea algo que nos propongamos lograr, como un día lo dijo Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que nuestra vida termine en ovación y no en desilusión. ¿Qué haremos entonces? A Sansón se le instó a apartarse, dedicarse, pero se le instó a comenzar.
dar el paso de fe, de obediencia, de entrega y de dependencia del Señor. Algunos hombres de Dios lo han reconocido, lo han dicho así. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aunque he trabajado mucho más que otros, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es que es verdad, hermanos, porque Santiago así lo presenta en 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Quiero que leamos un pasaje más, hermanos. 2 Corintios capítulo 3. Si lo tiene, acompáñeme a leerlo. 2 Corintios 3, 4 y 5. Dice el texto, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Vean el verso 6, el cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nuestra competencia proviene de Dios. Démosle siempre el honor, hermanos, al Señor. Reconozcamos que de Él y por Él, para Él son todas las cosas. Se hace un encumbrado o no se hace un encumbrado, a lo mejor como Sansón a estas alturas de Jueces 13, comenzó, dice, porque el Espíritu de Dios se manifestó en él. ¿Cuántas cosas nos faltan por hacer? ¿Cuánto necesitamos todavía seguir cultivando nuestras personas para que seamos lo que Dios quiere que seamos, hermanos? No hemos llegado a la meta. Aún resta. Aún vemos por espejo oscuramente. Y tenemos que seguir invirtiendo, trabajando, cultivando. No es la edad, hermanos. ¿Sí? La edad no marca la diferencia. Cuando Dios obra en tu persona, cuando Dios obra en tu vida. Y pueda que no sea fuerza física, a lo mejor sea fortaleza espiritual. A lo mejor sea fuerza, ahora sí esa fuerza espiritual, hermanos, con la que Dios te invite y te ayuda a que otros sean de bendición. En la actividad pasada que hubo en la iglesia Salén, pasó uno de los hermanitos ancianos ya en receso y que tiene complicaciones para caminar. Y a mí me sorprendió que invitó, hermanos, a la iglesia y a los que estaban asistidos. Hermanos, estamos armando un proyecto para todos los jóvenes que quieran jugar fútbol. Y ya estamos haciendo todos los trabajos. Y él, a duras penas, camina. Y él lo está encabezando. Usted lo ha de conocer, este hermano. ¿Cómo? Y lo vamos a hacer en el Señor, decía él. Sí. Y esperemos en Dios, hermanos, que de verdad así este proyecto, como muchos otros que hermanos sencillos y quizás sin mucha letra, como algún día lo dijeron de Pedro y de Juan, ¿recuerdan? Bueno, al ver el denuedo de Pedro y de Juan, la gente se sorprendía y decían, ¿de dónde sacan estos? Tanto, si son gente del vulgo, son gente sin letra, ¿de dónde? Pero cierra el texto diciendo, pero le reconocían que habían estado con Jesús. Y eso hacía la diferencia. Probablemente no vengamos de las mejores universidades quizás del mundo. Pero si venimos de la presencia de Dios, hermanos, vendremos transformados y renovados.
Bastará y sobrará que el Espíritu de Dios llene vuestras vidas y nos dé sabiduría, revelación, entendimiento. Abra vuestros ojos. Pero bastará que nos rindamos al Señor y le digamos, usa mi vida. Lléname de tu Espíritu, de tu palabra, de tu poder. Y allí hay un himno, ¿verdad? Espíritu de Dios, ayúdeme a recordarlo. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname de tu presencia, de tu poder, de tu amor o bondad. Espíritu de Dios. Bastará y sobrará, hermanos, que muchos de nosotros con esa simple oración empecemos o comencemos a marcar la diferencia para el extendimiento del reino de nuestro Dios. Y veremos personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Y para que en todo ello Dios sea glorificado, hermanos. Amén.